Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Esperamos se encuentren todos bien. Es muy grato de mi parte poder saludarles y compartir con ustedes una breve reflexión en torno al libro de Josué. Nos encontramos ya en el capítulo 5 y para esas alturas de la narrativa bíblica, Israel ya ha cruzado el río Jordán y lo ha hecho de una manera maravillosa. Ellos han sido testigos del gran poder de Dios actuando a favor de ellos. Ellos cruzaron el río Jordán de una manera no posible para la humanidad, no posible para ningún ser humano. Cruzaron el río Jordán en su época de aguas más abundantes. De esta manera quedó establecido que si Israel había de recibir las promesas, eran solo por la capacidad y por el gran poder de Dios. No solamente Israel había entendido esta realidad o había experimentado en carne propia esta experiencia del poder maravilloso de Dios a favor de ellos, sino que a la distancia naciones paganas que no tenían como costumbre la adoración al Dios creador de los cielos y la tierra, habían escuchado, aunque a lo lejos, del gran poder de Dios a favor de Israel. Es así que el capítulo 5, en el versículo 1, empieza diciendo que el corazón de estos reyes desfallecía, dice, cuando ellos se enteraron de esta manifestación poderosa del Señor. En el corazón de estos reyes hubo un gran temor por el Dios de Israel. Ahora Israel está tratando con su pueblo, habla al líder de aquel entonces, a Josué, y le manda que circuncide a todos los varones de Israel en aquel momento. Y entonces Dios le recuerda a Josué algo que aconteció algún tiempo atrás. Cuando Israel salía de Egipto y llegaron al desierto, muchos judíos de aquella generación de adultos que salieron empezaron a murmurar contra el Señor, a tal punto que Dios prometió que ninguno de ellos llegaría a pisar la tierra prometida, que todos ellos morirían en el desierto y que serían los niños de aquel entonces los que gozarían de la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas para con su pueblo. Y tal situación se concretó después de 40 años, efectivamente. Han pasado un poco más de 40 años vagando por el desierto, o aproximadamente esta cantidad de tiempo. Ya la generación que salió, todos han muerto, y hay una nueva generación, probablemente varones que ya para aquel tiempo que llegan a Jericó tenían 40 años aproximadamente. Ninguno de ellos durante esos 40 años fue circuncidado, que era la evidencia externa del pueblo de Israel, que los diferenciaba de cualquier otro pueblo. Meditaba en esto, amada iglesia, y venía a mi mente y a mi corazón el deseo del Señor de ver a nuevas generaciones que le teman, que le crean, pero que ya no tengamos esta situación de la necesidad de circuncidarnos físicamente, sino que Dios mismo ya para el libro de Deuteronomio, un libro antes de Josué, al mismo pueblo de Israel les va a decir en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, circunciden el prepucio de vuestro corazón, atendiendo al deseo del Señor de ver en el corazón del hombre, de la mujer de Dios, un corazón arrepentido, un corazón genuino que confía plenamente en el Señor como su Señor y como su Salvador. Es así que Israel ahora recibe esta instrucción. Todos los varones debían circuncidarse, esta nueva generación. Algo más llama la atención en el capítulo 5, es que para cuando Israel llega a Jericó, a los pocos días probablemente, dice que ellos empiezan a celebrar la Pascua, el 14 del mes de Nisán en el calendario judío. Celebran la Pascua. Miren qué precioso. ¿Y qué recordaban en la Pascua? Recordaban el momento de la liberación de ellos como pueblo de la nación de Egipto. El momento cómo Dios los liberta de Egipto, los saca de Egipto de una manera también poderosa y única para el Señor. No había otra manera, ni la salida de Egipto estaba dentro de las capacidades de Israel, ni el cruce del Mar Rojo en el tiempo de Moisés, ni el cruce del río Jordán eran propias de la capacidad del hombre, de ellos como nación.
En cada evento salvífico, siempre Israel está mirando y apreciando el gran poder de Dios a favor de ellos. Amada iglesia, qué precioso es que tú y yo podamos, junto con nuestra familia, recordar la salvación que viene de Jehová y que solo a través de Él podemos nosotros ser salvos. Que esa sea la noticia que compartamos en todo tiempo. Algo más, hacia el final del capítulo 5, Josué tiene una experiencia con el Señor mismo, dice la Biblia, con el comandante del ejército del Señor, quien le dice a Josué, al estilo como lo experimentó Moisés en algún momento, le dice a Josué: ahora quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra en la que estás parada es tierra santa. Entonces necesitamos consagrarnos al Señor. Amada iglesia, usted y nuestras familias podamos serle fiel a Dios en todo tiempo, recordando que en Él y de Él viene la salvación. El Señor les guarde y les bendiga a ustedes y cada uno de sus familias.